video cortito de Siciliano en su taller para llevarle un poquito de tranquilidad a los amigos. Me escribieron por Instagram y Messenger porque dijeron, Tano, se te ve resacado en el video de la escoria. No pasa nada, no pasa nada. Solo me indigné un poco cómo hay ratas así que se jactan con total impunidad de robarle herramientas a los trabajadores. La verdad que bueno, me dio un poco de bronca. Lo que pasa es que están más acostumbrados a escuchar al Tano que grita y a las puteadas, y siempre me dijeron lo mismo. Mientras vos grites y estés a las puteadas, es señal de que las cosas se pueden arreglar. Ahora cuando vos hablás tranquilo y tan fríamente, ya no hay retorno. Obviamente si encontrase una rata de esas dentro de mi taller, haría lo que comenté en el video sin lugar a dudas, porque esas personas a uno no le darían la chance de vivir y bueno, yo tampoco se la daría a ellos. También cuando me refería a cosas que uno ama, yo obviamente amo mis herramientas, cada una de ellas, incluso las que no me gustan. Sacando las Ruchi, las Mota y las Ronix, no me gustan, no las quiero, ya no están acá. Pero bueno, obviamente me refiero a las cosas terrenales y a las cosas materiales. Las herramientas está a la vista que son cosas que amo. Después, bueno, hay afectos, amistad, cosas que uno valora y ama también. Pero bueno, a determinadas personas hay que explicarle todo. Nada, me refería a lo material que uno puede tener, que son cosas que uno ama. Después nada más, se está haciendo el video largo de vuelta. Quería mostrarles la Cunnington, como bien dijo el querido amigo Gregorio, esta es mi favorita. Esta es mi favorita. El otro día que le sustraje 8 pesos a los colombianos delincuentes, estafadores, me compré una cola, pero porque no tenía de estas fría. Había llegado recientemente, me dijo la morocha del kiosco que está para comerla en 2 panes, pero bueno. Así que nada, quédense tranquilos, simplemente me indigné con la impunidad que alguien puede decir, yo te robo todo y lo vendo a 15 pesos y la semana pasada vendí el doble de lo que vos tenés a 50. Sos un sorete. Bueno, les mando un saludo. Nico, llegué a leer tu comentario, hermano. Sabés lo mucho que te quiero, lo mucho que quiero a tu familia. Quédate tranquilo que no pasa nada. Si no hacía el video, no iba a poder dormir de la calentura. Eso sí. Pero ya está. Ya me descargué y ojalá no se dé la oportunidad, pero el día que una rata de esas quiera medirse, no hay ningún problema. Saludos, gente.